El título tercero de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se centra en la conservación de la biodiversidad silvestre, estableciendo la obligación para las comunidades autónomas para que adopten las medidas que garanticen la conservación de la biodiversidad en estado silvestre. Y va a atender preferentemente a la preservación de sus hábitats y va a establecer regímenes específicos de protección. También va a crear listados de especies silvestres en régimen de protección especial y en el seno del mismo se establece el catálogo español de especies amenazadas. También establece que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, va a aprobar las estrategias de conservación de especies amenazadas. Y finalmente, como complemento a las acciones de conservación in situ, la ley va a establecer la obligación de establecer el desarrollo de programas de cría o propagación fuera del hábitat natural. Y finalmente se va a centrar en el problema de las especies exóticas invasoras. Y a tal efecto crea el catálogo español de especies exóticas invasoras. Bueno, vamos a situarnos en relación al índice. Estamos en el título tercero, que se denomina Conservación de la Biodiversidad. Bueno, en este título la ley va a establecer una serie de medidas estrictas para asegurar la conservación de la biodiversidad. Así, dedica un artículo a la garantía de la conservación de especies autóctonas silvestres, de forma que prohíbe tanto la importación o introducción en todo el territorio nacional de especies o subespecies alóctonas cuando sean susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. A tal efecto, cuando se quiera realizar la importación e introducción de estas especies, de las especies alóctonas, se debe de contar con autorización administrativa. Bueno, a tal efecto también, el Ministerio de Medio Ambiente va a elaborar un listado de especies alóctonas que son susceptibles de competir con las silvestres autóctonas, que puedan alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. Así pues, cuando se quiera proceder a la importación e introducción de estas especies y estén incluidas en este listado, va a estar sujeto a autorización administrativa. Y va a poder ser autorizado cuando el Ministerio competente en materia de medio ambiente, en la primera importación que se solicite, realice una evaluación del análisis de riesgo que haya presentado el operador y quede demostrado que esa especie no va a ser susceptible de incurrir en las circunstancias arriba descritas, es decir, que puedan competir con las especies silvestres, las autóctonas, las del propio territorio, ¿vale? A continuación, en el título se establecen una serie de prohibiciones. Entre ellas se incluye dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. ¿Vale? Esto va a incluir la retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, aunque estén vacíos, así como la posesión, el transporte, el tráfico y el comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, y incluyendo el comercio exterior. También prohíbe expresamente la suelta que no esté autorizada de ejemplares de especies alóctonas y autóctonas de fauna o de animales domésticos en el medio natural, es decir, en el campo. ¿De acuerdo? Bueno, con respecto a la reintroducción de las especies silvestres autóctonas que estén extinguidas, se van a poder ejecutar proyectos de reintroducción bien por las administraciones públicas o por cualquier persona física o jurídica de derecho privado, siempre y cuando haya un informe favorable de la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y una autorización que va a tener carácter preceptivo de la Administración General del Estado y de la comunidad autónoma. En este mismo título se crea el listado de especies silvestres en régimen de protección especial,
que va a depender del Ministerio competente en materia de medio ambiente y va a tener carácter administrativo y ámbito estatal. Y la norma determina que se va a incluir en él las especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales que hayan sido ratificados por España. Bueno, establece también la ley que para incluir, cambiar de categoría o excluir un taxón o población va a tener que ser a propuesta de la Comisión Española de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previa iniciativa de la comunidad autónoma, o bien de oficio cuando se trate de taxones o poblaciones protegidas en los anexos de las normas o decisiones de la Unión Europea, como los que se enumeran en el anexo quinto de la norma o en los instrumentos internacionales que hayan sido ratificados por España de oficio, previa notificación de esta inclusión a la Comisión Estatal de Protección del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. La inclusión de un taxón o una población va a estar sujeta a la evaluación periódica de su estado de conservación. Bueno, finalmente, con relación al listado, se establecen una serie de prohibiciones genéricas que incluyen, en el caso de plantas, hongos o algas, recogerlas, cortarlas, mutilarlas, arrancarlas o destruirlas de forma intencionada en la naturaleza. En el caso de animales, incluyendo las larvas, las crías o los huevos, cualquier actuación que se haya hecho con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como destruir o deteriorar los nidos, los vivares y los lugares de reproducción invernada o reposo. Y en ambos casos, tanto para las plantas, hongos o algas como los animales, poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares ya estén vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en el caso en los que estas actividades se hayan hecho de una forma controlada por la Administración, puedan ser claramente beneficiosas para su conservación en los casos que se determinen de forma reglamentaria. Bueno, vamos a pasar ya a analizar el catálogo español de especies amenazadas. Este catálogo se crea en el seno del listado el que hemos visto anteriormente, en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Para incluir un taxón, una población en el catálogo de especies amenazadas, va a ser realizada por el Ministerio a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a propuesta a iniciativa bien de la comunidad autónoma o bien del propio Ministerio. Una vez catalogado, puede ser incluido en una de las siguientes dos categorías, o bien en peligro de extinción o bien como vulnerable. En peligro de extinción van a ser catalogados aquellos taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. En caso de que un taxón o población sea incluido en la categoría de en peligro de extinción, va a tener que realizarse un plan de recuperación en el plazo máximo de 3 años desde esa inclusión. Y se van a establecer en ese plan de recuperación las medidas para su recuperación y, en su caso, la designación de áreas críticas. Y así, en el caso que se designen áreas críticas, tanto en estas áreas como en las áreas de potencial futura reintroducción o expansión de estos taxones o poblaciones, se van a tener que establecer una serie de medidas de conservación y unos instrumentos de gestión específicos. Bueno, en el caso de que una especie, un taxón o población se catalogue como vulnerable, que van a estar incluidos aquellos taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos, es decir, que pueden pasar a estar en peligro de extinción si no se corrigen los factores que están actuando contra ellos. Bueno, en caso de que se catalogue como vulnerable, va a tener que realizarse un plan de conservación en el plazo máximo de 5 años. Bueno, y finalmente se determina quién va a ser el competente para la elaboración y la aprobación de estos planes, y va a ser, en el caso de especies terrestres, la comunidad autónoma, y en el caso de especies marinas, el Ministerio competente en materia de medio ambiente mediante orden ministerial. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a ver lo que establece la norma con relación a las estrategias de conservación de especies amenazadas
y de lucha contra amenazas para la biodiversidad. Y a este respecto establece que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, va a aprobar estas estrategias cuando se trate para la conservación de especies que estén amenazadas y que estén presentes en más de una comunidad autónoma, o bien que resulten clave para el funcionamiento de los ecosistemas de más de una comunidad autónoma, ¿vale? Estas estrategias van a constituir el marco orientativo de los planes de recuperación y conservación y van a incluir como mínimo un diagnóstico de la situación y de las principales amenazas para las especies y las acciones que sean necesarias emprender para la recuperación de la mínima. Bueno, a continuación establece la norma que cuando del seguimiento o evaluación del estado de conservación de una especie en peligro de extinción se dedujese que va a existir un riesgo inminente de extinción, el Ministerio competente en materia de medio ambiente, previo informe de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, va a poder declarar la situación crítica de esta especie. ¿Y qué conlleva esto? Pues esta declaración va a conllevar que las obras y proyectos que estén encaminados a la recuperación de estas especies van a tener la consideración del interés general y se van a tramitar con el carácter de urgencia. La norma establece asimismo una serie de excepciones a las prohibiciones que hemos estado viendo a lo largo de este capítulo. Estas excepciones se van a poder aplicar siempre y cuando estén autorizadas por la comunidad autónoma. Y bueno, se excepcionan estas prohibiciones si de su aplicación se pueden derivar efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas, en el caso de que sean para prevenir perjuicios importantes para los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las aguas, por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluso aunque sean de carácter socioeconómico, cuando sean por razones de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o para la cría en cautividad, si es el caso de aves en caso de problemas de seguridad aérea, también para permitir siempre de forma estrictamente controlada y mediante métodos selectivos la captura, retención o cualquier tipo de explotación de forma prudente de especies que no estén en el listado y que sea siempre en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su conservación. Y finalmente, la última excepción sería para proteger la flora y la fauna silvestre y los hábitats naturales. Bueno, para finalizar este título, vamos a ver el capítulo relativo a la prevención y control de las especies exóticas invasoras. La norma a estos efectos crea el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que va a depender del Ministerio competente en materia de medio ambiente, y en él se van a incluir, cuando exista información científica o técnica que así lo aconseje, todas las especies y subespecies exóticas invasoras que sean una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. La inclusión o exclusión de estas especies va a ser realizada por el Ministerio competente en materia de medio ambiente a propuesta de la Comisión Estatal previa iniciativa, bien de la comunidad autónoma o bien del propio Ministerio. Y la inclusión de una especie en este catálogo va a tener una serie de efectos, entre ellos la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o subpropágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior. La norma también establece una serie de excepciones, que van a ser previa autorización administrativa por razones de investigación, salud o seguridad de las personas o con fines de control o erradicación. Y de otra parte, por motivos imperiosos de interés público, incluidos los que sean de naturaleza social o económica, la Comisión Estatal va a poder dejar sin efecto, mediante acuerdo, alguna de estas prohibiciones para una determinada especie catalogada. Bueno, finalmente se regula la posibilidad de elaborar estrategias que contengan las directrices de gestión, control o de erradicación de estas especies que van a ser elaboradas por el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas en el marco de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Van a ser aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente a propuesta de la Comisión Estatal y previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Van a tener un carácter orientativo y van a tener que ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado.